Muy bien, comunidad Mentoring, qué gusto saludarlos nuevamente. Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestra Class Modelamiento en 3D del modelo electrogeométrico, a cargo el día de hoy del ingeniero Johnny Grajales Calderón, director de proyectos de la unidad App Service en Almacén Panamericano SAS. Antes de poder dar el pase y que pueda compartirnos su presentación, les recordamos que el tema que vamos a tocar el día de hoy forma parte de nuestro programa internacional de alta especialización, Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas, que por cierto está iniciando el día de mañana. Muy bien. Ahora, dentro de los módulos que vamos a estudiar en este programa de especialización, vamos a ver temas de introducción a los sistemas de potencia, vamos a revisar una base teórica normativa, análisis de riesgos, también detección de rayos, protección tanto interior y exterior de rayos o contrarrayos, y sistema integral de protección contra rayos CIPRA. Hoy, como había señalado, nos acompaña el ingeniero Johnny Grajales, ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en energía. Cuenta con más de 25 años de experiencia laboral en compañías líderes de ingeniería, distribución y servicios industriales. Ha desarrollado proyectos de gran escala en reducción de pérdidas, redes eléctricas, automatización y protección contra sobretensiones, participando en todas las fases, desde diseño, interventoría, suministro y ejecución. Actualmente es director de proyectos de la unidad de App Service en Almacén Panamericano SAS. Ha laborado también en empresas como Inmel Ingeniería, Empresas Públicas de Medellín, Grupo Eulen, Unión Eléctrica S.A., Dixpro, entre otras. Sin más que añadir, ingeniero Johnny, bienvenido, muy buenas noches, le cedo la palabra. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Saludos de Colombia. En el chat, ¿de qué países están conectados? Mientras que yo voy aquí compartiendo la presentación. Bien, veo saludos, ingeniero, desde Guayaquil. Tenemos un par de saludos también desde México. Estoy convencido que también tenemos audiencia el día de hoy desde Colombia, Panamá, quien generalmente también nos sigue, desde Bolivia, desde México, Colombia, que tenemos uno de Colombia, México. Muy bien, muchísimas gracias a todos por dejar sus mensajes por el chat. ¿Me confirman si están viendo ya la presentación? Sí, correcto, ingeniero. Bueno, hoy vamos a hacer como un tema más puntual con respecto a todas estas masterclass que hemos estado dando durante toda esta temporada. Hoy vamos a hablar específicamente de, eh, en temas de descargas atmosféricas, el modelamiento en 3D y las ventajas que tiene y las debilidades que tiene y las vamos a demostrar qué pasa cuando hacemos diseños en 2D de los modelamientos de sistemas de protección contra rayos. Eh, Soy ingeniero electricista de la Pontificia Bolivariana. Actualmente estoy en el área de proyectos en la unidad de servicios AP Service. Eh, Tengo especializaciones en la Universidad de Antioquia en el tema de tierras y cursos adicionales de sistemas de protección contra rayos y sobretensiones. Actualmente he estado y participando en interventoría y consultoría en el Metro de Medellín, en Grupo Nutresa con todo su conglomerado de compañías. En el Cerrejón hemos también especificado y diagnosticado qué se puede hacer con alguna problemática que han tenido ellos en las minas. Para Ecopetrol también se ha trabajado el tema. También me ha tocado a empresas de gran renombre en Colombia como HMB y EBI Integral asesorarlos también en temas de protección contra rayos y sobretensiones para casos críticos en algunos proyectos. Entremos en materia. Entonces, este va a ser como la agenda. Vamos a mirar pues algo muy básico, tema de coordenadas, sistemas de modelamiento 2D y 3D, herramientas CAD y la dinámica de preguntas. Esperamos como en la mitad de la presentación hacemos resolvemos algunas inquietudes y al final de la presentación. ¿Me confirma si me están escuchando bien? Hasta este punto, sí, ingeniero.
Bueno, en tema normativo, en Colombia nosotros somos más IEC, nosotros somos más IEC 62305. Igual, también tiene un toquecito de la NFPA 780. Al menos estuve estudiando un poco la norma, la NFPA 780, para pues como para mirar cómo es este conglomerado de normas a nivel internacional. Entonces, aquí vemos pues unos aparte de la norma, la NFPA 780, donde nos hablan cómo debemos simular, cómo se corre la esfera rodante. Normalmente en estos medios impresos siempre nos hablan de dos dimensiones. Entonces, aquí vemos pues como en la gráfica cómo se maneja todo este tema a nivel de dos dimensiones. Aquí vemos algunas de la IS 6235-3. Ya aquí sí empezamos a mirar más volúmenes, nos empiezan a mostrar más volumétricamente cómo debemos de colocar este tema, eh, dale prioridad y vamos a ver enseguida qué pasa. Aquí como vemos el método electrogeométrico, vemos aquí cómo utilizan algunas guayas en algunos casos, guardas, y aquí vemos el método del ángulo de protección, que es una ampliación del método de la esfera rodante. En la IS 62305, normalmente nosotros para poder dimensionar todo este tema electrogeométrico, pues partimos de qué nivel de riesgo nos dio. Entonces, para este curso estamos partiendo de que ya sabemos calcular qué nivel de riesgo nos da, el riesgo uno, riesgo 2, riesgo 3 o riesgo 4. Entonces, esto nos lo va a dar otro análisis de evaluación de riesgo. Entonces, dependiendo estos valores de evaluación de riesgo, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, vamos a trabajar desde esferas rodantes desde 20 metros hasta 60 metros. Eso con el método de la esfera rodante. Existe otro método que es el método de enmayado, que lo veremos en otros masterclass, cómo se utiliza el uno y el otro y qué ventajas tiene el uno y el otro. Eh, Hago aquí esta anotación de la tabla número 5. En esa tabla número 5 nos muestra también la distancia de los bajantes, o sea, el promedio de distancias que nos debemos de colocar nuestros bajantes en una instalación, en un edificio. Entonces, también esto también tiene su ciencia. Normalmente que la norma nos habla de qué número de bajantes como mínimo debemos de poner. Nosotros como ingenieros a veces no nos podemos ir a los mínimos, también tenemos que calcular hasta dónde va a llegar el máximo valor. Y eso lo veremos también para otros masterclass, que es el tema de cómo se calcula el número de bajantes en beneficios de la protección a las personas y dependiendo de la instalación. Aquí vemos también en esta otra gráfica, muy parecida aquí en la NF, en la IEC, todo el tema, el ángulo de protección. Dependiendo del nivel de riesgo y de la altura, cuál es el ángulo que tenemos que tener en cuenta para proteger una estructura. Eh, Saqué a colación también la norma peruana. Estamos como en Colombia, somos muy IEC 62305, la NTPC IEC 62305 y especialmente el capítulo 3, tanto también en la IEC Normata en la raya 3 y la NTC 4552 raya 3 en Colombia, tiene que ver con los modelamientos geométricos para los sistemas de protección contra rayos. Entonces vemos que es muy similar. O sea, en IEC y en la norma técnica peruana tenemos los mismos valores. Listo, con los mismos distanciamientos que hay entre bajantes. Eh, es más cultura general lo que vamos a ver acá. Todo el tema de ejes de coordenadas, cuando trabajamos en dos dimensiones y cuando trabajamos en tres dimensiones. El eje X y eje Y. Cuando trabajamos en 3D ya le agregamos el eje Z para tener la profundidad. Entonces vamos a ver en este momento unos casos prácticos. Eh, pues me tomé el atrevimiento de las diapositivas que hemos estado mostrando en el masterclass de cuando vimos la parte minera. Aquí vemos uno de estos edificios típicos. Entonces, en estos edificios típicos, pues aquí lo hemos visualizado en 3D. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para que esto cumpla modelo electrogeométrico? Aquí vemos
ya más ilustrativamente es cómo esta esfera, este balón tiene que ir chocando siempre sobre las terminales, los mal llamados pararrayos. Son terminales de captación o terminales que interceptan los rayos. Entonces, estas terminales, siempre el balón que va a girar sobre toda la cubierta del edificio, siempre tiene que estar apoyada sobre una de estas terminales o un cable de guarda, dependiendo del diseño. Entonces, vamos a ver específicamente en este proyecto cómo también nos dan unas fórmulas eh, de seguimiento para saber qué tanto se profundiza dependiendo de las alturas, perdón, dependiendo de las alturas de los sistemas de captación, qué tanto la esfera se puede eh, penetrar en la estructura. Entonces aquí vemos este delta, que es el que necesitamos que tenemos de referencia para nuestras estructuras. No, nunca nuestro delta sea mayor al de la cota del edificio. Esto lo vamos a ver más específicamente ya con gráficas. Aquí, pues, como ejemplo, pues tenemos un ejemplo de una esfera de 45 grados. Para este caso típico, pues nos dio una evaluación de riesgo y nos dio que tenemos que utilizar una esfera de 45 grados. Entonces, aquí vemos un modelamiento. Este modelamiento lo está hecho en SketchUp. No sé si en sus países también modelan con este software CAD. También lo podemos hacer en AutoCAD. Ahora vamos a ver los dos modelamientos, tanto en SketchUp como en AutoCAD, cómo veríamos este edificio. Entonces, aquí vemos que por esta vista frontal corremos el método electrogeométrico, la esfera, y vemos que no toca la parte superior de la cubierta. Entonces, vemos cómo por esta cara, por el método de dos dimensiones, sí nos cumple por este vista lateral. Vamos por la otra vista frontal, lo mismo. Método electrogeométrico, pintamos la circunferencia, ya aquí no hablamos de esfera, sino circunferencia, porque estamos hablando en 2D. Entonces, en el tema de 2D, vemos que también, este lo hice muy a ras para que viéramos un efecto que tiene. Entonces, evaluando esta vista frontal y lateral, vemos que por los dos cumplimos el método de la superficie, no choca. Entonces, le estaríamos dando un checklist a que nuestro plano está pasando método electrogeométrico, solamente validando por estas dos vistas. Ya cuando el modelo empezamos a simularlo con esferas en 3D, ya empezamos a ver cosas diferentes. Entonces, aquí vemos cómo esta esfera se posiciona. Para este caso, ella está apoyada sobre las cuatro esquinas, pero nos está pasando que cumple esto. Pero algo está pasando en el centro de la estructura. La esfera se nos metió dentro de la estructura, porque es la parte más baja de la esfera, del balón. Entonces, en este caso, este modelo, si lo simuláramos por 2D pasa, pero si lo simulamos por 3D, este método no pasa. Eh, ¿Tienen hasta el momento preguntas? De momento, no, ingeniero, no tenemos consultas. Ok, bueno. Aquí vemos ya esta misma modelación que te hicimos en SketchUp, ya la estamos haciendo en AutoCAD. En AutoCAD podemos hacer unas imágenes más finas. Entonces, aquí vemos cómo en el centro de la cubierta la esfera rodante no nos protegió el edificio. Aquí pues ya le di un poco más de transparencia a la superficie como para que se vea cómo está la protección. Entonces, lo que nosotros queremos en este masterclass es cómo evolucionar a que las simulaciones del método electrogeométrico siempre las realicemos en 3D, en 3D. Entonces, esto es un tema que tenemos que validar siempre en 3D. La validación en 2D da pie a que pueda tener alguna falla el modelamiento real. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Quisiera preguntarle a los participantes con qué herramientas hacen su modelamiento en sus países, o sea, o qué están utilizando. Perfecto. ¿Tienen el chat? Por favor, siéntanse en la libertad de escribir en el chat la consulta del ingeniero.
Ok, ahí tenemos alguna respuesta. Carlos Vázquez nos dice CAD en 2D. Vladimir Montes nos dice AutoCAD solo en 2D. Donny nos indica, un segundito que me perdí, acá en CES Shield 3D. Mario Castellanos también en AutoCAD. Abel también AutoCAD. Gabriel Zumba nos dice Revit. AutoCAD en México, AutoCAD 2D. Frank indica Revit y Fusion. Y Jaime Moreno AutoCAD 2D. Sí, entonces, vemos que todavía hay mucha predominancia del 2D. También nos pasó mucho en Colombia. Nosotros venimos también especificando este tipo pues, de modelamientos de 2D a 3D por estas deficiencias que tiene pues, en la simulación. Entonces, hace unos 5 7 8 años venimos como consultores y como interventores hablando pues, con las empresas de ingeniería que necesitamos modelar mucho el 3D. Eh, Vamos a dar unas simulaciones. Voy a cambiar la presentación. Ahorita vamos a hablar de otros software más especializados que existen para hacer este modelamiento. Entonces voy a detener la presentación un momento. Bueno, les voy a compartir la herramienta SketchUp. ¿Qué tanto conocen la herramienta SketchUp algunos de nuestros participantes? De todas las respuestas, solo Fry había mencionado que trabaja con SketchUp. Carlos Vázquez, bueno, indica que no, no conoce. Aprovechando su consulta, ingeniero, Mario consulta si se puede utilizar SolidWorks para este tipo de trabajos. Ya, lo vamos a empezar a mirar aquí con toda herramienta que nos genere 3D nos sirve para hacer la validación. La cosa es qué tan fácil es que podamos hacer el modelo y lo vamos a ver. ¿Están viendo en este momento mi pantalla de SketchUp? Sí, correcto, ingeniero. Bueno, entonces, tal cual como están viendo en estas figuras, pues hicimos el modelamiento de un edificio. Ahí ya como para ver la escala real de las personas, cómo está con respecto al edificio. El modelamiento en 2D de la parte frontal, vemos qué pasa, no hay ningún problema. Aquí lo mismo. Mire que estamos trabajando es con superficies circunferencias, de lo mismo, este también lo puse muy a ras para que vieran que estamos cumpliendo exactamente con el tope de que estamos tocando la cubierta, pero nos pasa. Este modelamiento con SolidWorks también lo pueden hacer. Es lo mismo, o sea, estos son imágenes gráficas, se pueden hacer tranquilamente. Ya el método, cuando lo vamos a pasar a 3D, en SketchUp también es un poco complicado. ¿Por qué? Tenemos que pintar tres esferas, el centro de cada esfera, o sea, normalmente para yo poder pintar este pedacito de superficie esférica, que aquí lo que hice yo fue recortar esta esfera a la parte de abajo, porque yo no necesito mirar toda la esfera en su planteamiento, y lo que hago yo es apoyar la esfera sobre los sistemas de captación. Entonces, cuando yo lo modelo y lo ubico sobre los sistemas de captación, la esfera me dice, bueno, el balón ya está descansando sobre estos cuatro puntos. Cuando el edificio tiene más irregularidades, el balón descansa como mínimo siempre en tres puntos. Entonces uno hace la simulación en tres puntos de la superficie esférica. Entonces, esto ya es empezar a ver con otros software cómo empezamos a manejar todo el tema de superficies esféricas. Listo. Entonces, miran acá, por ejemplo, esta superficie me está mostrando que no cumplimos en el centro de la plataforma. Entonces, nos dio una validación visual. Ahora nos vamos a ir a la herramienta de AutoCAD. AutoCAD en 3D. Entonces, en la versión de 3D les voy a explicar qué son los pasos que uno hace. Y normalmente uno lo que hace es automatizar ese procedimiento de AutoCAD, porque cuando uno empieza a interceptar esferas en 3D, se llena mucho de volumen y si uno no encuentra los puntos donde uno tiene que trabajar. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a pasar a la otra. Vámonos a ver.
AutoCAD. Bueno, estamos viendo ya la pantalla de AutoCAD. Correcto, ingeniero, ya estamos en AutoCAD. Ok, bueno. Entonces, cuando vemos esta pantalla de AutoCAD, espérate que tengo aquí algo que no me deja ver todo. Listo, ya. Entonces, aquí lo mismo, es el mismo edificio. Ya lo que estamos viendo es la parte frontal que vimos ahora. La curva de la superficie esférica nos cumple. Por este lado también nos cumple, o sea, no se nos metió. Pero vean lo que está pasando por dentro del edificio. La esfera se nos metió por dentro. ¿Qué significa? Que la esfera no cubrió 100% la superficie de la cubierta que queríamos de proteger. Vamos a ver algo acá. Miren AutoCAD haciéndome preguntas. Indíqueme el radio de la esfera rodante. Entonces, vamos a cancelar esto. Voy a borrar las superficies. Entonces, normalmente, ¿qué debemos de hacer para yo, por ejemplo, pintar este cascarón entre tres puntos para que me muestre una superficie esférica? Entonces, en AutoCAD, ¿qué tenemos que hacer? Pinto una esfera. Por ejemplo, vamos a hacer análisis con estos tres puntos. Yo pinto una esfera de 45, o el diámetro que nos dé el radio que nos pida la evaluación de riesgo. Pintamos otra de 45 en este caso para este caso y otra de 45 acá. Entonces, tendríamos tres volúmenes de esferas pintados sobre esta imagen. ¿Qué hacemos con la intersección de esas tres esferas? Cuando el punto que encontremos donde intersecta, significa que es el punto en el espacio que me va a llegar a este punto, a este punto y a este punto. O sea, tendríamos el nuevo centro de la nueva esfera para pintar otra nueva esfera y va a pasar por los tres puntos que le dijimos. Después, ¿qué nos toca hacer? Sustracción de áreas para poder borrar todo el resto de las esferas y nomás me deje el área de la superficie. Entonces vamos a mirar aquí, comando MER, método electrogeométrico, radio de la esfera rodante 45. Entonces seleccione la punta 1. Entonces le preguntamos, seleccione la punta 2, la seleccionamos. Seleccione la punta 3, la seleccionamos. Entonces aquí este resumen que me hizo acá es la sustracción de las tres esferas y por nomás el centro de intersección. Entonces, ¿qué me preguntó? Por favor, dígame dónde está la intersección. Como es un volumen en 3D de tres esferas, tiene dos posibles puntos de intersección. Entonces uno tiene que escoger si es el de arriba o el de abajo. En este caso, para nosotros es el de arriba. Entonces, esto genera unas superficies auxiliares de trabajo que las voy a borrar para que las miremos. Entonces, miremos cómo quedó esta superficie. Vamos a volverlo a correr para que lo vuelvan a ver. O sea, ¿qué estamos haciendo en AutoCAD? Lo automatizamos. AutoCAD tiene unos puntolis. Ustedes pueden ver esto mucho en ayudas en YouTube, de cómo cargar comandos en AutoCAD para automatizar procesos. Entonces selecciono punta 1, selecciono punta 2, selecciono punta 3 y el punto de intersección. Listo. Entonces borramos las superficies o sea, como yo lo tengo automatizado en este momento, le estoy mostrando una rutina donde hay que borrar superficies. Entonces, también hay otras rutinas de AutoCAD que me borran esta superficie automáticamente. Entonces, aquí estamos mostrando cómo esa esfera no nos cumplió con radio de 45. Se nos metió, o sea, pasó este lado y este lado no lo pasó. Entonces, es una metodología muy bacana y les voy a mostrar qué comandos tiene este punto LIS. Es interesante que empiecen a mirar cómo automatizar el AutoCAD, porque esto es un proceso que siempre hace varias tareas al mismo tiempo. Entonces, voy a compartir la rutina para que la conozcan. Bueno, volvemos, dejo de compartir AutoCAD y comparto el sketch de la automatización de AutoCAD.
Voy a ir a lo que es como más claro del método electrogeométrico. Entonces, estos son variables que hay que cargar cuando uno se carga el punto lis. Entonces, primera parte, vamos a preguntar, indique el radio de la esfera rodante y me lo guarda en la variable R. Entonces, nos queda ya para AutoCAD, lo que yo le responda me lo guarda en la variable R. Segunda parte, tenemos que almacenar las tres coordenadas de las tres puntas. Entonces, para AutoCAD, manejamos que el punto uno es una coordenada en 3D que es almacenada en PT1, la punta 2 en la coordenada PT2 y la punta 3 en la coordenada PT3. Entonces ya empezamos a tener puntos, porque normalmente cuando ustedes empiezan a hacer el ejercicio, esto es bueno que lo hagan manual, o sea, esto ustedes tal cual, estos comandos lo pueden hacer punto a punto. Entonces, yo puedo hacer una esfera, entonces, pínteme la esfera número uno. La esfera número uno, ¿con quién va a estar? Con radio R y punto central PT1. Entonces yo puedo pintar esto. Cuando yo trato de pintar el PT2 y trato de pintar la esfera 3, la esfera uno me está estorbando para pintar la PT2 y la PT2 me estorba para pintar la PT3. Entonces, por eso es muy bueno cuando ya uno almacena estas variables porque AutoCAD sí las va a hacer. Esta metodología se puede mejorar. Que esta esfera me la pinte en rojo, que esta esfera me la pinte en azul y esta esfera me la pinte en rojo, en amarillo. Y usted puede ver la intercepción mucho más fácil. Después hacemos la intercepción de las tres esferas y hago una sustracción. ¿Para poder qué? Para poder después encontrar la intercepción y después de esta intercepción se hace una sustracción de áreas. Entonces, es algo, una metodología, este punto LIS, sí que los que estén interesados le pueden escribir ahí a ver si en el máster les pueden compartir esta rutina para que la puedan, como decimos aquí en Colombia, la puedan cacharrear. Entonces, esto con respecto a esta metodología, es una metodología fácil de hacer. Los invito a que pasemos de 2D a 3D. Se van a dar cuenta de muchas cosas que pueden pasar. ¿Alguna pregunta? Aló, Em, aló. sí, a ver, permíteme revisar, ingeniero. No, Ok, hasta este punto vamos bien, no tenemos consultas con el chat. Consultaban si es que podía compartir por el chat esta simulación. Ahora usted, por favor, nos la comparte para poder compartirlas también tenemos un grupo de WhatsApp, sí, bien, señor. precisamente de la Expert Class, para poder compartirla con nuestra audiencia. Listo. Les voy a mostrar algo antes de terminar. Voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, entonces estamos aquí. Tenemos varias herramientas. Herramientas CAD hay bastantes. La que más se aproxima para poder trabajar el modelo 3D, herramientas comunes de diseños AutoCAD, eh, para hacer proyecciones rápidas con SketchUp y ya existen softwares especializados para el tema. Uno de ellos, aquí tenemos uno. Entonces, es un planificador digital. DEN es una marca alemana y ellos tienen su herramienta, pues la que también pues, ellos comercializan. Me comentan si pueden ver este video. ¿Pueden ver el video? ¿Correcto, ingeniero? Sí. A ver, ¿puede reproducirlo, por favor? Un segundo. No, está compartiendo una presentación. Bueno, si están viendo la presentación del software. No, está en la presentación de la PPT. Ah, espérate un momento. Bueno, salgo.
vámonos a ver el video. No sé si lo están viendo ya ahí el video. Sí, pero no se escucha. Ahora sí. A ver, ¿puede dejarlo en reproducción para ver si es que se escucha? Sí, puede subir un poquito el volumen si se logra visualizar y escuchar. Correcto, ahora sí vamos bien, ingeniero. Aló. Correcto, ingeniero. Creo que el video ya culminó. Bueno, y como para terminar, sí les voy a como, ¿qué hay de nuevo también en metodologías para levantamientos 3D fuera del método electrogeométrico? Porque nosotros en la parte de consultoría llegamos ya a edificaciones construidas y tenemos que hacer un levantamiento en 3D de la infraestructura que existe de edificios y cómo revisar si lo que está en protección contra rayos está bien o está mal. Eh, Escucho de los que nos están acompañando, ¿qué propuestas harían ustedes para hacer esas tareas? O sea, ¿qué metodologías tendrían para un edificio existente, hacer el levantamiento para después hacer la evaluación si el sistema de protección contra rayos existente es apto o no apto para ese tipo de estructuras? ¿Cómo lo harían ustedes? Les voy a compartir cómo lo estamos haciendo aquí en Colombia actualmente. ¿Qué dicen los muchachos? Aló, aló. Aún no tenemos respuesta. Nuevamente, Bueno, comunidad, siéntase la libertad de escribir en el chat. o sea, normalmente, como lo estamos haciendo nosotros acá, ya estamos usando el uso de drones. Con drones, nosotros estamos haciendo levantamientos e inspecciones de sistemas de protección contra rayos. Eso tiene pues sus restricciones.
Usted tiene que ser piloto de dron, la aeronave tiene que estar registrada ante la entidad del aerocivil de su país, pero te facilita mucho, mucho, mucho un levantamiento. Nosotros tenemos casos de éxitos de conjuntos industriales grandísimos que con solo 3 vuelos usted entrega los planos en 3D y con desniveles de pisos en una semana usted entrega toda una topografía de la estructura de un edificio o de una planta industrial. Entonces, los invitamos también a que utilicen esas herramientas de levantamiento de información con drones. Es muy válido y para sistemas de inspección son muy útiles. Perfecto. Ingeniero, aquí han respondido a ver cómo es que vienen trabajando. Mario Castellanos nos indica fotogramétrico. Sí. Donny Gómez nos indica escaneo 3D Farm Focus. Son de las respuestas que tenemos. Y Ok. aprovechando una consulta, permítame aquí. En la parte en la que estaba detallando sobre la esfera, no quiero equivocarme, consulta Hugo Larico, el radio de curvatura en base a qué se considera. Ok. Entonces, normalmente cuando nosotros evaluamos riesgos, que eso es la IS 62305 en la raya 2 es donde evaluamos el riesgo. Y dependiendo de la evaluación de riesgo, nos dan unas componentes ya se han hecho estudios, lo voy a proyectar de la IS 62305 bueno, en la misma presentación nuestra lo podemos sacar, venga, lo miro. Eh, la presentación la están viendo la mía. Aún no, Bueno, ya la voy a ver que compartir, compartir. Ahí sí la ven. todavía no. Bueno, miremos a ver qué pasó. Entonces, compartir la presentación. Listo, te vámonos con estos datos de acá. Entonces, ¿de Listo. dónde salieron estos 20, 30, 40, 45, 60? Esto es un modelamiento que tanto en la NFPA como en la IEC han hecho estudios de cuál es el radio de curvatura de atracción dependiendo del nivel de riesgo. Entonces, dependiendo de esos niveles de riesgos, hay unos rayos de kiloamperios dependiendo de eso, ya han determinado estas distancias. Entonces, nosotros hasta el año pasado en Colombia, nosotros éramos los niños diferentes, nosotros sí teníamos algo diferente acá, pero ya con la nueva normatividad colombiana ya esto volvió en parejo y quedamos iguales a la IEC. O sea, tanto para riesgo uno, riesgo 2, riesgo 3 y riesgo 4. Estos son los radios que se adoptan para la protección contra rayos. En líneas de transmisión ya se protege diferente, pero para el caso de estructuras, es el modelamiento que tenemos que usar nosotros. Entonces, ese valor sale es de esa evaluación de riesgo. Y la evaluación de riesgo, para los que la han calculado, tenemos que tener en cuenta 123 variables para saber a qué valor de riesgo nos va a llegar. Entonces, existen también plantillas en Excel, existen software también que te evalúan el riesgo. Entonces, dependiendo de esos valores que uno ingrese en la superficie, depende mucho de la altura, de la ubicación geográfica, la densidad de rayos. No siempre un mismo edificio puesto en una ciudad tiene el mismo radio de esfera rodante que para otro sitio de otra parte donde hay más alto nivel será único. Entonces, todas esas son muchas variables que se deben tener en cuenta. De todas maneras, muchas de estas ampliaciones en el curso que nos están ofreciendo en el masterclass se detallan más a nivel de detalle todos estos puntos, o sea, exactamente por qué nos dio el 20, por qué dio el 30, por qué dio el 45, y fuera de esto, si es todo riesgo uno, riesgo 2, riesgo 3, si hay que tener en cuenta las protecciones internas dentro de la instalación, cómo debemos de hacer una protección coordinada, cómo debemos tener las distancias de separación. O sea, este es un tema que es bastante amplio y ya hemos dado como 4 masterclass de protección contra rayos y todos, si hablamos de sistemas de puesta a tierra, no.
hubo mucha participación porque eso es otro mundo. El tema de bajantes es otro mundo. Podemos hacer un masterclass de cómo se evalúan los bajantes, cuántos tienen que ser, por qué tienen que ser simétricos, por qué tienen que ser pares, dónde se tienen que hacer, por qué en el tema de materiales. En el tema de materiales utilizamos cobres, aluminios, hierros, inoxidable. ¿Qué podemos usar? Entonces, mire que todos estos temas los podemos dar en otras masterclass. Entonces ya, y se pueden detallar más también en el curso. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, ingeniero. Tanto Vladimir Montes como Jesús Quispe de la sala nos consultan sobre el software, si es que es gratis el software de plan. No, ese software, pues es gratis, pero para que como 30 días como muchos de los software, pero sí, lo comercializan. Eso lo comercializan y entra uno a la página de DENI y por ahí puede hacer la compra del aplicativo. Aquí en Colombia hay empresas también que hicieron sus propios softwares en la nube para hacer modelamientos, pero son software más dedicados a Colombia. O sea, con las especificaciones y con los cambios que ha tenido pues localmente acá. ¿Qué más dudas tenemos? Claro, ingeniero, le comparto algunas consultas de LinkedIn. Nuestra comunidad también está conectada por allí. A ver, nos indican qué limitaciones tiene el EGM, debo entender qué es lo que estamos viendo ahora, y en qué casos podría sobreestimar o subestimar la zona de protección. No te entendí la pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, claro, cómo no. ¿Qué limitaciones tiene el modelo electrogeométrico? Debo entender qué significa eso. ¿Y en Sí, qué casos podría sobreestimar o subestimar la zona de protección? ok. Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Yo veo. Vamos a verlo sobre esto. Estamos viendo la diapositiva donde está el balón rojo. Correcto. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros cuando hacemos diseño y un ejemplo nos dio riesgo uno, o sea, el peor riesgo, por eso que tenemos que poner una esfera rodante de 20, o sea, un balón más pequeñito. O sea, tendría que ser un balón más pequeño para que él esté ubicándose entre posiciones del edificio. O sea, él tiene que tocar puntos más seguidos en el edificio. Entonces, eso es riesgo uno. Entonces, riesgo uno, un ejemplo, es un rayo de 50.000 amperios. Hemos tenido casos y se han visto videos en YouTube. Un ejemplo, yo tengo este edificio muy bien apantallado, este edificio muy bien apantallado y preciso el rayo pasó por dentro del edificio y le dio a este árbol. Ahí estamos subestimando el método electrogeométrico. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros diseñamos el edificio, lo diseñamos para una magnitud estadística del promedio de rayo. Entonces, lo diseñamos para riesgo uno, pero en el ambiente pudo haber llegado un rayo. Normalmente, si hubiera llegado un rayo de 50.000 amperios, el método electrométrico que diseñamos está apto para que me capte e intercepte ese rayo. Listo. Pero puede bajar un rayo de 1 kiloamperio. Un rayo de 1 kiloamperio no es atractivo para estas puntas si pasó por la mitad de estos dos edificios. Y hemos visto videos donde hay rayos que le caen a los carros en las antenas y pasaron al lado de lámparas de alumbrado público metálicas y al lado de edificios con sistemas de protección contra rayos. ¿Qué pasó? Que nosotros cuando diseñamos trabajamos también en el peor de los casos con los rayos más destructivos. Cuando me cayó un rayo de menor dimensión, no es un rayo que pueda ocasionar un daño crítico. Puede ser de 1 kiloamperio, le dio al árbol y puede hacer unos daños menores, pero sí puede pasar que usted puede tener una infraestructura muy bien montada, muy bien apantallada y puede caer un rayo de menor intensidad y no fue captado por los sistemas de captación, por las terminales aéreas. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Sí, y Nos consultan. tanto la NFPA como la IEC son muy claras en anotaciones donde dicen que así diseñemos nosotros con el 100% de la metodología de diseño, existe la probabilidad de que puedan pasar cosas. Y para eso la norma nos dice,
necesitamos que, así usted haya diseñado con todo el método geométrico, con todos los bajantes que tienen que poner, con todas las distancias de seguridad que hay que hacer, la norma dice, usted tiene que hacer cosas adicionales para que esto funcione mejor. Entonces, eso también se explicará en el curso. O sea, ¿qué más adicional hay que hacer fuera de hacer estas protecciones? Entonces, en algunas partes dicen pongan avisos, pongan restricciones físicas, utilicemos todo el tema de interconexión del hierro de refuerzo. O sea, entre más aquí potencialicemos la estructura, nos va mucho mejor. Entonces, hay muchas cosas adicionales que hay que tener en cuenta para proteger también a las personas. Sí, señor, adelante. Muy bien, ingeniero. Antes de pasar a la siguiente consulta en nuestra comunidad en LinkedIn, le hago la consulta de la sala de Abel Camones, quien indica, ¿y con terminales tipo PDC hay algún software para ese modelamiento? No, como ya lo hemos hablado en varios masterclass y en varios países y tanto ya en Colombia, pues al menos ya en Colombia, como tenemos una normatividad que es de obligatorio cumplimiento, o sea, tenemos fundamentos de la IEC, tenemos la norma técnica colombiana que es la 4552, son normas de diseño, pero tenemos una de obligatorio cumplimiento que es una norma que se llama RETIE y en el RETIE actual en Colombia todos estos tipos de pararrayos que tengan otra tecnología, para muchos países solamente se aceptan que un mero terminal, o sea, sería un terminal muy costoso, un terminal muy costoso, y ellos tienen unos modelamientos de que la esfera rodante antes, con un solo pararrayo, son capaces de casi que proteger esta estructura que tenemos ahí en el edificio, y eso no se ha logrado demostrar en muchos países. Entonces, tanto para la NFPA, para la IEC, para en la IEEE, ese método todavía no es válido. Y ya Colombia pues ya también lo ratificó. Si yo lo quiero utilizar, téngalo en cuenta como si fuese un sistema de captación sencillo, común y corriente. ¿Qué otras Perfecto. preguntas? Claro que sí, ingeniero. Hablando de protección, nos consultan cómo se determina la zona de protección de un pararrayo o terminal mediante el modelo electrogeométrico. Sí, vámonos para este caso que está acá. Entonces, mira este caso, por ejemplo. Después de que hicimos una evaluación de riesgo, la evaluación de riesgo nos dio una constante de radio esfera rodante. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, por ejemplo, esta esfera cuando la ponemos a caminar por todo el edificio. Cuando la esfera me toca el primer punto de captación, la zona de protección que está acá abajo, entonces mira, esta estructura no necesito apantallarla. ¿Por qué? Porque con la punta de captación y la tierra, ya la esfera me hizo el cono de protección acá. Esto también lo podemos mirar aquí. Este cálculo lo podemos hacer con la altura. O sea, esto hay un método simplificado que es con esta fórmula que está acá. Dependiendo de la altura, tenemos qué ángulo de protección tenemos para hacer la protección. Entonces, esto lo podemos hacer acá. Entonces, mira, lo mismo. Yo puedo tener un mástil, una antena de celular, y con esa antena de celular, aguas abajo, ¿qué este cono de protección o qué zona de protección me está teniendo en cuenta para esto? Entonces, aquí lo que empezamos a ver cuando yo empezaba a mover la esfera, la pelota roja, la esfera rodante, empezamos a ver dónde, qué áreas están comprometidas y donde yo vea que ya cuando la posicioné en un punto y me tocó el edificio, ¿qué hago yo? Le pongo una punta Franklin, una, un terminal, perdón. Le ponemos un terminal de captación para reforzar para que la esfera siempre rebote siempre sobre una terminal. Entonces, por ejemplo, entre estos dos edificios, yo no necesito ponerle sistema de captación a esta estructura que está aquí más abajo. ¿Por qué? Porque con esta punta y la superficie esférica que tenemos acá, vemos que también queda protegida la zona. En esta otra figura que nos muestra la NFPA 780, nos muestra lo mismo. Aquí, por ejemplo, el edificio justo dio en la esquina del edificio, pero va a llegar a puntos donde la esfera rodante, por ejemplo, en este caso que es un edificio de gran altura, me muestra que al menos hasta este punto está protegido el edificio y algunos diseños hemos contemplado contra impactos laterales de rayo. También tenemos evidencias de
fotografías de edificios impactados por rayos lateralmente. Así el edificio tuviese su sistema de captación superior para edificios de gran altura. Normalmente, gran altura es cuando supera su propio radio de la esfera rodante. La norma específica que debemos de colocar un anillo equipotencialidad para impactos laterales de rayo. Entonces, aquí vemos en la zona sombreada, con esos radios de esfera rodante, vemos qué zonas estamos protegiendo de una estructura. Aquí vemos, por ejemplo, en este ejemplo, cómo la superficie esférica la pusimos a rodar al lado de este poste con la guaya. Entonces vemos por debajo qué área estamos protegiendo. Entonces, eso es lo que nos define las zonas de protección, tanto en IS como en FPA 780. O sea, la simulación es la misma. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Tenemos una consulta de Mario Castellanos quien indica, ¿el modelo electrogeométrico lo podemos aplicar como la jaula de Faraday para la captación de la descarga de los rayos? Normalmente, si usted cuando hace, el método, un ejemplo, yo quiero como por método de Faraday, yo hago un cerramiento con cables y lo que hago yo es que la esfera rodante cuando choca con ese cable metálico, con el guarda, automáticamente ya todo lo que esté debajo de él va a quedar protegido. Si yo hubiera agregado otros guardas acá arriba, lo mismo. O sea, no estoy dejando que me pasen y dependiendo de la retícula la podemos ver acá en este caso. O sea, un ejemplo, yo la tengo riesgo 4. Yo puedo hacer una jaula de Faraday de 20 por 20, tanto por encima, por los laterales, pero esa jaula de Faraday nos sirve para trabajar con rayos de magnitud de riesgo 4. No quiere decir que si nos entra lo mismo, un rayo de menor envergadura se puede meter por dentro de esta matriz y puede caer dentro de la jaula de Faraday. Eso cuando es matricial, pero si la jaula de Faraday es plenamente metálica, ya no le entra nada, ya queda protegido todo lo que esté por dentro. Muy bien, ingeniero. Había mostrado hace un momentito una lámina con un edificio. Precisamente Mario hacía una consulta respecto a esto. Realizando el modelo electrogeométrico para proteger un edificio, ¿qué tanto es la protección, digamos, distancia o áreas que hay en riesgo? O sea, todo lo que es su superficie superior, toda está en riesgo, o sea, 100%. O sea, nosotros para qué, o sea, ¿cuál es la finalidad del método electrogeométrico? O sea, nosotros para qué le ponemos sistemas de captación al edificio. O sea, tenemos que ver cuál es la finalidad de esto. O sea, ¿qué pasa si no lo pongo? O sea, ¿cuál es el efecto de no ponerlo? O sea, nosotros como ingenieros tenemos que salvaguardar la vida de las personas en primera instancia. Y salvaguardar la vida es, primero, un ejemplo. Supongamos que a este edificio le cayó una descarga en esta esquina, preciso en esta esquina. ¿Cuál es el fenómeno físico que pasa en este momento cuando le cae la descarga a la punta superior del edificio? Lo que pasa es que él va a explosionar esta esquina y parte del edificio va a caer y puede ocasionar una lesión o una fatalidad a aguas abajo del edificio. Eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, de que este edificio nuestro, primero, no sufra daños estructurales por culpa de rayos, porque un daño estructural puede ocasionar una lesión. Segundo, que el rayo pueda impactar a la estructura del edificio y que el material no sea combustible. Entonces, también hay métodos para proteger estructuras donde el material sea combustible. ¿Qué tenemos que hacer para evitar de que ese material no entre en ignición? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. O sea, toda esta superficie 100%, cuando hacemos evaluaciones de riesgo, y ya vimos que nos dio que hay que proteger la estructura, toda el área 100% apta para que le caiga una descarga atmosférica. Entonces, por eso nosotros con esos modelamientos lo que hacemos es mitigar el riesgo, estamos es mitigando, no estamos 100% asegurando la protección, estamos mitigando el riesgo.
¿Qué otra pregunta? Perfecto, ingeniero. Pues con esto hemos terminado las consultas de nuestra comunidad. Gracias por, ingeniero Johnny, darse este espacio para poder responder las consultas de nuestra audiencia y, por supuesto, por la presentación que hemos tenido el día de hoy. A ver, un momentito, nos llegan un par de consultitas antes de terminar. A ver, se las comparto. Jaime Moreno nos dice, ingeniero, si en la azotea o cubierta de un edificio que no tiene apantallamiento se instala un sistema solar, ¿eso obliga a la instalación de apantallamiento? Sí. Sí, eso es un caso muy típico. Venga, voy a compartir algo. Normalmente, bueno, mientras que busco aquí la carpeta, y nos pasa mucho y debe pasar en todos los países y les debe pasar esta cuando ustedes. Normalmente primero se construyó el edificio y vieron una superficie muy atractiva para eficiencia energética, que es poniéndole paneles solares. ¿Qué está pasando en muchas de las instalaciones? Y ayer el ingeniero Jorge Noé nos lo mostró. Hay sistemas donde no se le puso los sistemas de captación y el pararrayos se convirtió en el elemento estructural de los paneles solares. Entonces, esto ha ocasionado incendios o mucha gente cree que porque el edificio ya tenía su sistema de protección contra rayos, vamos a verlo, vamos a hacerlo para esto específicamente. Mm, Compartir. Nos vamos a la presentación. Bueno, es preciso a este edificio le vamos a poner paneles fotovoltaicos acá arriba. Y yo lo hice por esta metodología, llegó, pasó, y preciso. ¿Qué estamos haciendo? Cuando yo esta superficie la desplacé, un ejemplo, la altura que nosotros ponemos esos paneles solares, ella se nos puede estar subiendo 1,20, 1,50 metros para darle después la inclinación, entonces casi que desplazamos nuestra superficie de cubierta 1,5 metros y teníamos para rayos de 1 metro, 1,20, 1,30, entonces ya vemos que en alguna parte la superficie del método electrométrico va a tocar los paneles solares. Entonces, hay unos métodos muy prácticos, es, si yo quiero subir todo 1,5, ya chequeando que lo que existía funciona bien con tenía puntas, un ejemplo, de 80 centímetros y vamos a desplazarlo 1,50. Entonces, si le ponemos puntas de 2 metros, automáticamente ya tenemos como subimos la superficie de protección del sistema de cubiertas. Eso es un método pues muy rápido, pero igual hay que tener otros temas en cuenta, que es el tema de los cableados de DC cuando pasan cerca de los anillos equipotenciales superiores, entonces hay que poner otros lineamientos diferentes para ese tema. Pero sí hay que poner mucho cuidado con paneles solares. Normalmente en edificios donde pusieron paneles solares hay obra extra adicional para que sepan. Todo el sistema de protección existente o inexistente exige un nuevo sistema de protección contra rayos después de una evaluación de riesgo que les dé que sí es necesario. Porque habrán edificios donde dicen, no, no es necesario por la evaluación de riesgo. Eso sí, una evaluación de riesgo bien juiciosa, bien calculada, porque hemos detectado evaluaciones de riesgo amañadas para que dé el valor para que no pase sistemas de protección contra rayos. Entonces se nos ha tocado en interventorías, usted cómo le hizo para que ese edificio de 14 pisos no tenga un sistema de protección contra rayos. Muéstreme su justificación técnica y no modelan, cambian constantes para que eso no les dé. Entonces hay que poner mucho cuidado. También eso, algo como un mensaje para no obliguen, o sea, no obligan a que el diseño de, para que no dé protección contra rayos, para que el sistema de construcción sea más barato. Eso es para problemas. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? Muy bien, ingeniero, terminamos con las dos últimas consultas. La primera nos indica, ingeniero, una inquietud. En una estación de servicios, ¿cómo se podrían proteger los tanques de almacenamiento subterráneos de combustible, por ejemplo, contra rayos? Listo. Entonces, en estaciones típicas de combustible hay unas áreas que son, pues el equipo está subterráneo,
él ya no tiene tantos problemas. Hay que hacer unas protecciones internas que hay que hacer para la sensórica que tenga en los tanques. Pero él desde que esté ya subterráneo, ya el problema puede estar mitigado, pero tenemos que mirar los otros elementos estructurales como son la isla, o sea, donde están los dispensadores de gasolina, que le ponen una torrecilla con una isla cubierta encima metálica y se vuelve como el elemento captador natural del sistema de donde pues para que tengan pues como no solearse cuando están tanqueando los carros, pero entonces es el punto más crítico porque los bajantes están pasando por áreas clasificadas. Entonces, eso tiene que tener un diagnóstico muy diferente y hay que saberlo evaluar. Otro tema crítico que hay en las estaciones de servicio, normalmente todos estos tanques tienen unas tuberías de ventilación de gases. Entonces, uno cree que son tres tubos por allá para ponerle banderas y eso no es para poner banderas. Son tubos de liberación de presión de los tanques subterráneos para los gases. Entonces, se están volviendo elementos captadores naturales y precisos. Si un rayo impacta, está impactando en una zona de área clasificada y hemos detectado algunas estaciones de servicio donde estos tubos de sobrepresión para estos tanques no están bien apantallados y pueden ocasionar un accidente. Entonces sí hay que poner mucho cuidado. Cuando hagamos sistemas de protección contra rayos de áreas clasificadas, hay que tener mucho cuidado, distancias de separación, tenemos que empezar a evitar chispas, porque veamos, por ejemplo, en este edificio que está acá. Me cayó una descarga atmosférica, este cable se energiza y lo vimos en una de las exposiciones de nuestros colegas, que este cable se puede energizar a unos 200.000 voltios, 500.000 voltios, pero mientras que llega a los sistemas de puesta a tierra, pero 200.000 voltios bajando, mientras que se va disipando, usted tiene bandejas portacables, tuberías, los sistemas de los cables de DC que están pasando cerca de los bajantes y referenciados. Un ejemplo, por ejemplo, típico industrial, que por aquí estén pasando bandejas portacables con 480 voltios industriales y paso cerca de un bajante de rayo que está a 500.000 por diferencias de potencial, hay salto de chispa. Entonces, ese salto de chispa, ¿cómo lo tenemos que controlar? Entonces, también tenemos que evaluar eso. Eso es otra clase también diferente. Cómo tenemos que mitigar los saltos de chispas. Así usted equipotencialice las estructuras, va a haber un momento en que el nivel de tensión de la referencia de los sistemas de presión contra rayos con lo que está aterrizado a referencia de 0 voltios de subestación, hay saltos de chispa. Así esté todo equipotencializado. Muy bien, ingeniero, gracias. Y pues terminamos con la última consulta de Eider, que nos indica, buenas noches, ¿hasta qué altura se considera aceptable diseñar con el ángulo de protección para la ubicación de las puntas captadoras? La misma norma nos casi que nos lo restringe. Mira, casi que hasta el radio de la esfera rodante. O sea, si es riesgo uno, la máxima altura coincide con 20 metros. Si es riesgo 2, 30 con 30, 45 con 45 y 60 con 60. O sea, el ángulo de protección solamente aplica porque como es una aproximación de la esfera del método electrogeométrico, entonces debe coincidir con el radio de la esfera rodante. Coincide con la altura como si fuese el radio de la esfera rodante. Esto es lo más lo que podemos hacer. Muy bien, ingeniero, con esto entonces ya hemos culminado las consultas nuevamente. Le agradecemos su participación y este espacio que se ha dado para poder compartir sus conocimientos y conocer más precisamente sobre el tema abordado. Algunas palabras finales, ingeniero Johnny, para nuestra comunidad que pues nos acompaña el día de hoy interesada en estos temas. Sí, a ver, interesante que muchas de nuestras municipalidades, el caso específico, por ejemplo, nosotros acá en Colombia y específicamente Medellín, en Antioquia, nosotros tenemos sistemas de radares. Actualmente somos la metrópoli con mayores descargas de rayos en una tormenta eléctrica. Nosotros hemos tenido días tormentosos en una mera noche, un aguacero, más de 300 descargas atmosféricas en nuestra ciudad.
Entonces, nuestras entidades de gobierno municipales han instalado unos radares y nosotros, por ejemplo, en tiempo real podemos saber dónde están cayendo nuestras descargas. Entonces, es muy bueno cuando ya localmente empezamos a tener el cálculo de densidad de rayos localizado de cada municipio. Ayer esto lo tratamos de ver en algunas de las municipalidades de Perú. Es muy bueno, o sea, tenemos que tener y nuestras entidades estatales nos tienen que estar apoyando en que esta telemetría se tenga, porque así vamos a tener valores más exactos y probabilísticos de lo que está pasando en nuestra región y no trabajar con pro- una estadística de kilómetros cuadrados, sabiendo que podemos tener telemetría ya localizada en nuestras ciudades o en ciertos puntos. En Colombia, por ejemplo, tenemos muchas estaciones de monitoreo de sistemas de descargas atmosféricas y desde nuestras estaciones podemos monitorear hasta algunos de nuestros vecinos qué está pasando con las descargas. Estados Unidos con su red GOES también prestan sus servicios de telemetría, pero ya esas descargas atmosféricas vía satelital. Entonces, es muy bueno cuando nosotros ya empezamos a tener información más, más real de nuestras zonas. Esto hace que nuestros diseños sean más exactos y tengamos más certeza de lo que estamos haciendo en nuestras instalaciones de nuestros clientes. Bueno, y para terminar, hoy vimos solamente cómo proteger arriba. Otro caso crítico es donde descargó los bajantes de rayos nuestros pozos. ¿Qué pasa con las tensiones de toque y de paso? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No es solamente llegar, bajar, enterrar nuestro sistema puesta a tierra, sin un análisis de tensiones de toque y de paso. Lo dejo ahí como consulta para que evaluemos eso, hay que tenerlo en cuenta. Y algunas metodologías de empresas extranjeras tienen muy buena literatura. Muy bien, ingeniero. Nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos nuevamente pronto para que pueda compartir más información con nuestra comunidad. Y pues agradecidos de haberlo tenido el día de hoy acompañándonos. Y por supuesto, gracias a todos también por las consultas y comentarios que nos han dejado. Muy bien, de esta manera, el Comunidad Mentoring, gracias a todos ustedes. Antes de terminar esta sesión, quiero hacerles una gran invitación. Precisamente el ingeniero Johnny ha estado mencionando pues que vamos a abordar muchos más temas a lo largo de nuestro programa internacional de alta especialización, sistemas de protección contra descargas atmosféricas, que mañana viernes 15 de agosto estamos iniciando. Tenemos muchísima información valiosa que vamos a revisar a lo largo de 7 módulos, desde sistemas de potencia, vamos a ver mucha base teórica normativa, los análisis de riesgos, la detección de rayos que hemos tocado aquí un poco. Vamos a ver la protección exterior que la hemos tocado ahora y también la interior contra rayos. Y vamos a diseñar sistemas integrales de protección contra rayos CIPRA. Bien, lo interesante de esto es que vamos a aprender a realizar diseños e instalaciones de sistemas de protección contra descargas atmosféricas según normativas internacionales. Quiere decir que pues esto no se limita a las normativas de Perú, esto se extiende a Colombia, Ecuador, a México. Vamos a ver las normativas internacionales pues que se alinean a las normativas locales también. Vamos a aprender a cómo identificar y corregir riesgos potenciales antes de que provoquen precisamente los fallos críticos. Y en efecto, pues minimizar el riesgo de incendios y explosiones causados por impactos directos de rayos con la implementación de un sistema integral de protección eléctrico seguro y eficiente. Y por supuesto, muchísimo más. La cita es mañana, iniciamos 8 de la noche, Perú, Colombia, Ecuador. Consideremos esta hora para los países que nos acompañan el día de hoy, como México y también algunos países de Centroamérica y Chile y Bolivia, claro está también, por la diferencia horaria. Mañana tenemos la sesión número 1 a cargo del ingeniero Jorge Noé, precisamente que nos acompañó el día de ayer, especialista en todos estos temas. He compartido con ustedes por el chat un enlace de WhatsApp para aquellos que están interesados en recibir el brochure y conocer un poco más de nuestro programa que inicia mañana. Y por supuesto, para aquellos que deseen acceder al programa, tenemos un descuento muy especial para ustedes
con opciones de inversión inclusive para que ustedes puedan elegir la mejor y puedan certificarse y especializarse con nosotros. Bien, sin más que decir, Comunidad Mentor, y nuevamente muchísimas gracias. Nuevamente les estoy haciendo llegar el mensajito por el chat. Estaremos atentos a sus mensajes por WhatsApp para compartirles el brochure completo y también las opciones de inversión que tenemos para todos ustedes. Dicho esto, nuevamente les agradecemos su participación. Nuevamente gracias, ingeniero Johnny. Y con nosotros, hasta una próxima oportunidad. Que pasen una feliz noche. Hasta luego.